La palabra de Dios habla de elementos que influyen, habla de levadura, habla de sal y luz, habla de perfume. Y qué importante es la influencia. Y qué importante es que toda madre sepa que ella influye grandemente en el hogar. Así que esta noche vamos a compartir algo que tenga que ver con esa influencia. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú planeaste todo, Señor. Creaste la familia, creaste el hogar, creaste esta relación maravillosa de los padres, la relación al criar hijos. Y en esta noche, Señor, queremos compartir tu palabra y un poco a manera de honrar a la madre, honrar, Señor, su trabajo, honrar su misión, esta misión que tú le has dado, Señor. Queremos que nos des gracia para conversar, para compartir tu palabra, para animar y también para aconsejar e instruir en toda sabiduría, en toda la palabra de Dios. Te damos gracias, pedimos al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y está aquí, Señor, que nos revele, que nos haga comprender tu palabra y que esta palabra se haga fruto en nosotros, modificando nuestro comportamiento, modificando nuestra mente, transformándolo, Señor, para que cada mes seamos más semejantes a Jesús y así sea cumplido tu propósito eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿La mamá influye o no? ¿Sí? ¿Influye bastante o no? ¿O es poco lo que influye? Debe influir bastante, ¿no? Porque gran parte de lo que somos hoy es parte de lo que nuestros padres, también nuestro padre, pero gran parte la madre que nos ha influido bastante y llegamos a ser lo que somos hoy en día. Realmente damos gracias a Dios porque mucha de su influencia hoy nos ha hecho llegar a Cristo. Es más, la madre es la primera, es una de las primeras que viene a tener ese contacto con Dios, ese contacto con el Señor, y realmente ha influido muchas veces en el matrimonio y también en los hijos. Entonces, hay una palabra que habla sobre la influencia y quería invitaros a ir a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Es una palabra que Pablo le da a su discípulo Timoteo y le recomienda, ¿no? 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios dice así, 12, sí. 12, sí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El que ama a su familia, a su esposo, a sus hijos, va a tener que tener en cuenta estas palabras de Pablo. Y va a tener que apreciar el contenido que tiene esta palabra. Porque habla de que el que sigue al Señor, el discípulo de Cristo, y la mujer que es discípula del Señor, tiene que tener en cuenta que ella es influencia, que ella se torna ejemplo en el hogar, en la casa. Acá Pablo le habla a Timoteo, que era un joven, pero la palabra es aplicativa a todos en nuestra vida. Si vas a influir, que sea en estas cosas que recomienda Pablo. Si vas a influir en tu casa, en tu hogar, a tus hijos, en tu esposo, que tengas en cuenta
esta palabra de Pablo. Pablo comienza diciendo que seamos ejemplo en palabra. Y Pablo está diciendo en qué tiene que vivir la persona que quiere influir. Y habla de que uno tiene que ser ejemplo en la forma de hablar, en la palabra que hablamos, que mencionamos. En la casa, qué importante es la forma como hablamos en casa, ¿no? Qué importante es el tono, qué importante es la manera con que hablamos en casa. La palabra de Dios dice que tenemos que hablar con gracia, con palabras sazonadas. ¿Cómo hablamos a los hijos? ¿Cómo hablamos a la esposa? ¿Cómo hablamos al esposo? ¿Cómo los hijos hablan a sus padres? El tono con el que hablan, la palabra. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que las palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Las palabras, hay un dicho que dice, las palabras se lo lleva el viento, ¿no? Es muy conocido. Pero la palabra en realidad no se lo lleva el viento. Siempre deja una marca en el que escucha, para bien o para mal. Pero que vas a influir, que va a marcar, lo va a hacer. Las palabras que uno usa surte efecto. Y aunque uno después de que habló una palabra de repente en un sentido no adecuado, uno dice, no quise decir eso, perdóname, ya la palabra dejó su marca. Ya la palabra va a comenzar a formar criterios, va a comenzar a formar vidas, va a comenzar a formar visiones, a formar futuros, formar destinos, porque las palabras son muy importantes. Y Pablo dice aquí que tenemos que ser ejemplo en palabra. Y la mujer, cuando utiliza esa gracia, ese cariño, ese amor incondicional por sus hijos, como dice la palabra de Dios en Proverbios 31, la mujer virtuosa, cómo es alabada por su esposo, cómo es alabada por los hijos, porque la mujer usa con sabiduría la palabra, habla palabra suave, sazonada. Cuánto bien nos ha hecho a los hijos escuchar a nuestra madre hablarnos, animarnos, decirnos, hijo, tú puedes, hijo, yo creo en ti, hijo, yo espero en ti, cuenta conmigo, yo estoy siempre contigo. Y cuán importante es esa palabra de la madre que nos viene a nosotros en esos momentos de crisis, en esos momentos que tenemos pruebas que enfrentar. Cuán importante es. Nosotros que somos hijos, ¿cuántas veces nos animamos? ¿Cuánto nos alentó nuestra madre? ¿Cuánta fe nos transmitió nuestra madre? Qué importante es eso. Cuando estamos a punto de desanimarnos, estamos a punto de tirar la toalla, una palabra de la madre que te dice, adelante, sigue, yo espero en ti, yo creo en ti. Qué importante es esa palabra dada en su tiempo por la mamá. Así que tenemos tanto que agradecer a nuestras madres, esa palabra adecuada, esa palabra con ese tono, con esa gracia que vino a nosotros y nos hizo tanto bien. Entonces es importante cómo hablamos, es importante el tono que empleamos para hablar. No solamente es el contenido de lo que hablamos, sino también es el tono con el que hablamos. Qué importante es. La palabra de Dios dice que toda palabra que hablemos tiene que ser hecha para edificación. Toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser dada para edificar, no para destruir, sino para construir, para edificar.
También dice que debe ser nuestra palabra sazonada con sal, ¿no? ¿Dice así? Que debe ser gracia, que tiene que ser una palabra edificante, edificadora, que haga bien a la gente, que haga bien a los hijos, que haga bien al esposo, que haga bien a la esposa, ¿no? Una palabra que edifique. Una palabra que sea agradable de oír, ¿no? Que tu oído como la música bien entonada, bien afinada, que la palabra que entra en nuestros oídos sea agradable de oír. Y aquí están las mamás que hablan, ¿no? De una forma agradable, ¿no? No las mamás que cuando hablan que el oído se te hace así. No. Esas mamás están en otro lado, no aquí en Pamplona. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Entonces, que tu hijo no diga, otra vez mi mamá viene con lo mismo, me va a hablar lo mismo. Sino que tu hijo sea agradable cuando la voz de la mamá habla. Entonces, tenemos que ser ejemplo en la casa. Si vamos a influir en nuestra casa, ya sea como hijo, como mamá, como esposo, como padre, como tío, como abuelo, ahí veo unos abuelos, tenemos que ser ejemplo, modelo en palabra, porque las palabras sí son importantes. De acuerdo a cómo hables, la gente va a querer estar a tu lado o se va a correr de tu lado, ¿no? ¿Sí? ¿Será así? Si uno habla amablemente, si uno habla edificando a la persona, levantando, animando a la persona, todos van a querer estar a nuestro lado. Pero si uno habla criticando, censurando, insultando, no van a querer estar a nuestro lado, van a huir de nuestro lado, ¿no? Entonces Pablo aquí está diciendo algo muy importante. Además, la palabra de Dios dice que todo debe ser hablado en nombre ¿de quién? En nombre de Jesús. Todo lo que hablamos tenemos que hablarlo en nombre de Jesús. Y eso habla, no que tengo que decir en nombre de Jesús te digo esto, no es en nombre de Jesús te digo lo otro, no, sino que tengo que hablarlo como Jesús lo hablaría. Como Jesús lo diría. Es un patrón muy alto, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Sí? Pero si queremos influir en nuestra casa, tenemos que, además, nosotros siempre estamos proclamando que tenemos que ser semejantes ¿a quién? Y no solamente en el carácter, sino también en la forma de hablar. Tenemos que ser como Jesús. Entonces, tenemos que ser ejemplo en la palabra. Pero también habla algo más. Después de la palabra, ¿qué dice? Tengo que ser ejemplo en conducta. Sé ejemplo en conducta. Nuestra conducta tiene que estar basada en la palabra de Dios, ¿no? ¿Puede haber conductas que no estén basadas en la palabra de Dios? ¿Sí? Claro. En el mundo, las conductas de la gente no está basada en la palabra de Dios. Pero nosotros que somos discípulos de Jesús, la mamá que es discípula de Jesús, su forma de proceder, su conducta, tiene que estar basada en los principios de la palabra de Dios. Una madre, siempre que está bajo los principios, siempre va a tomar decisiones
coherentemente con la palabra de Dios. Y qué interesante es esto, ¿no? Porque si es así, uno comienza a ver todo lo que hace, todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que hace en base a la palabra de Dios. Y ahí entran las novelas, entran los programas cómicos en doble sentido, entran un montón de cosas. Porque estas cosas no las miraría Jesús. No lo haría Jesús. No miraría un programa cómico en doble sentido. No lo haría Cristo. No miraría ciertos programas. Porque su conducta tiene que estar regida por la palabra de Dios, por los principios de Dios. Y así hay muchos, ¿no? Por ejemplo, no para la mamá, pero por ejemplo para los solteros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo un hijo de Dios va a casarse con alguien que no es hijo de Dios? Me dijo Justin, cuando le tratábamos de explicar este ejemplo, ¿no? Él explicaba y decía, perdón, Mirchi, ¿algo? ¿Querías decir algo? Ah, ya. Entonces, algo que diga cómo un pajarito va a vivir junto a un pececito. Es posible. No se puede dar. Y es así. Toda nuestra conducta tiene que estar bajo los principios del reino de Dios. Porque todas las cosas siempre van a traer consecuencias. Entonces nuestra conducta tiene que estar basada en los principios de Dios. Esa conducta va a influenciar a la gente que está a tu lado. Por ejemplo, la esposa que está casado con un esposo que es inconverso, ¿qué dice la palabra? Le dice, no se separe, ¿no?, de ese esposo, sino que lo va a ganar con su conducta, dice, casta y respetuosa. Entonces, se ve que la conducta es influyente. Se ve que la conducta realmente influye a los que están a nuestro lado. Si hay solamente un miembro de la familia que es discípulo, que está viviendo en el reino de Dios, este miembro va a influir a toda la casa. Va a influir en toda la casa. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros hubo alguien que se convirtió primero y después le siguió el papá, la mamá, o la hija, o el hijo? ¿No fue así? ¿Cuántos de nosotros ha pasado eso? Entonces tu conducta influye en los que están a tu lado. Tarde o temprano va a leudar, va a ser como la levadura, va a leudar a los que están a tu lado. Y cuánto bien ha hecho nuestra mamá, porque nuestra madre, la mamá, parece mentira, son más guerreras de la oración, ¿o no? La mujer es la que más ora, es la que más depende de Dios, es la que llena de fe en el hogar, es la que siempre está alentando en la casa, a los hijos, incluso al esposo, lo alienta, porque la mujer es más temerosa de Dios, es más influyente en el hogar. Entonces, una conducta sabia como la de las madres hace muy bien, hace mucho bien a los que estamos en la casa. Luego dice amor. Otra cosa que influencia en el hogar es, aparte de la conducta,
aparte de la palabra, es el amor. El amor práctico, el amor incondicional, ese amor que edifica, ese amor que en la casa realmente se muestra por los hijos. ¿Cuántas veces la mamá se ha levantado de noche, viene el hijo tarde y la mamá le cocina, le prepara, aunque ya venga tarde el hijo, le prepara lo que desea, se sacrifica? ¿Cuántas veces está llevando al bebé, tratando de hacerlo dormir? Sus horas de sueño, cuando el hijo está enfermo, ¿cuántas veces ha velado el sueño de los hijos? La mamá. ¿Cuántas veces nuestra madre ha estado al pie de nuestra cama, velando por nosotros? Cuando tenemos fiebre, cuando estamos agripados, ¿cuántas veces la mamá? Eso es el amor. Ese amor que viene de Cristo Jesús. Un amor incondicional, un amor que está dado sin condiciones. Pues así es el amor de la madre. Y cómo influencia esas actitudes de amor. Porque el amor no está dado por las palabras solamente, sino el amor está dado por la práctica que la madre hace. Servicio, el servicio, las cosas prácticas. ¿Cómo influencia esto a todos los que están a su lado? Cuando hay amor, hay servicio. El amor siempre se va a expresar en servicio. Un servicio que a veces va a llegar hasta el sacrificio. Porque el que ama siempre está dispuesto a sacrificarse. La palabra de Dios dice que el que te pida que lleves una milla, llévala 2. El servicio. Amor sin servicio no es amor. Amor sin sacrificio no es amor. Y esta actitud de un amor incondicional va a influir en tu hogar. El amor de madre, a veces uno lo compara con el amor de Dios. Porque, ¿cómo es el amor de una mamá? Que aunque el hijo no esté en el hogar o esté en malos pasos, el amor de madre nunca va a cesar de amar al hijo. Pero qué importante es esto del amor con el servicio. Y ese amor de la madre se aplica en la casa, con todo lo que hace. A mí me sorprende Mirta, me sorprende realmente cuando veo una mamá, todo lo que hace, parece multiusos, ¿no? Lava, plancha, cocina, multioficios, ¿no? No creo que esté clavando un clavo. No, ahí está el esposo. Pero sí, qué tremendo es este elemento para el cual uno debe ser modelo. Y cuando uno es así, ¿cómo son los hijos? ¿Cómo son los hijos? Estamos hablando de influencia. Cuando la madre es así, es activa, el padre también, los hijos no son perezosos. Los hijos también comienzan a aprender porque influyen los padres en los hijos, ¿no? Los hijos ven, ¿se acuerdan del videíto? Padre, te estoy mirando. El hijo imita todo lo que su madre y su padre hacen, los imita tal cual. Que te imiten para bien, no que te imiten para mal. Después dice espíritu, ¿no? Influye nuestra palabra,
influye nuestra conducta, influye el amor que tengamos y ahora influye también la parte espiritual, el espíritu. Sé ejemplo en espíritu, dice. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Con nuestro espíritu, morando dentro de nosotros, ¿no? Entonces, si mora en nuestro espíritu, nosotros comemos o no para mantener este cuerpo sano, este cuerpo fuerte, fortalecido. ¿Y qué hacemos para alimentar nuestro espíritu? La palabra, la oración, el ayuno. Entonces, una mamá, un papá que tiene una vida espiritual va a vivir en estos elementos que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces yo he encontrado a mi madre, a mi esposa, orando, y orando por la familia, orando por los hijos, orando por el hijo, orando por el esposo, cómo le va en el trabajo, que le vaya bien en el trabajo, ¿cuántas veces hemos visto eso en la madre? Yo nunca me voy a olvidar de cómo mi madre oraba. Ella era católica, pero ella era una mujer que oraba mucho y oraba por todos sus hijos, por cada uno. Tenía un tiempo de oración. Y cómo esa oración rindió frutos, porque rinde fruto de la oración. Y una madre que es guerrera en la oración, que ora, que intercede, que lee la palabra, que le cree a Dios, porque lee la palabra, cree en las promesas de Dios. Una mujer que satisface sus necesidades porque cree en Dios, que tiene un ánimo que no se pierde, porque confía en Dios, porque conoce a Dios. Cuánto bien eso nos ha hecho a todos nosotros, los hijos. Cuánto bien hace que la mamá sea así, que tenga esa vida espiritual, y que eso en los hijos nos ha formado, de ver a nuestra madre nos forma, de buscar la escritura, la palabra siempre fácil en su boca, una palabra de fe que sale de su boca porque ella conoce la palabra. Por eso las madres, qué importante en que se dediquen también a leer la palabra, que se dediquen a la oración, a la intercesión. Les aseguro que un hijo que viene de una madre que es así, es un hijo que no se aparta de Dios. Por eso qué importante es. Miren nomás la mayoría de las madres que son así piadosas, que son devotas en el Señor. Sus hijos, ¿cómo están? Pero una madre que poco ora, no lee la palabra, no tiene una vida espiritual, no puede influir. No influirá. Por eso es muy importante esa vida espiritual. Por último, fe y pureza. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. Hay personas que tienen fe y hay personas que no tienen fe. Y cuando tú escuchas a alguien que tiene fe, como que te aviva, te anima, ¿no es cierto? Pero alguien que anda en medio de la incredulidad, que no le cree mucho a Dios, que siempre está dudando, es contagioso. Contagia. Alguien que tiene una fe fuerte es contagioso. Cuando se te para alguien o tienes un amigo o un hermano en Cristo que tiene siempre una palabra de ánimo, siempre está con su fe tope en el Señor, como que te anima a ti mismo, te enciende
Pero alguien que no tiene así, que es negativo, que siempre ve los problemas, apaga tu fe. Por eso que importante es siempre que la madre siempre tenga esta expectativa de quién es Dios, en quién ha confiado, en siempre proclamarlo a Él. Qué importante es de nosotros los hijos. Qué importante es la esposa con el esposo, que siempre le trae una palabra de fe, que siempre su fe es contagiosa. En la casa ella es una mujer de fe, contagia al esposo, contagia a los hijos, porque tiene una fe basada en Cristo Jesús. Tiene una fe basada en lo que conoce de Dios. Por eso qué importante es esto. De hecho, una mujer así influye. Y esa fe se muestra en la valentía, cómo encara las cosas, cómo enfrenta las situaciones, cómo influencia una madre así. Una madre así, el entorno que vive en casa va a ser un entorno muy diferente. Los hijos se van a sentir a plenitud en una casa donde la madre y el padre también son hombres de fe. Y por último vemos pureza. Sé ejemplo en pureza. Algo que es puro no tiene mezcla, no tiene contaminación. Entonces, si tú vas a influenciar en tu casa, en tu hogar, en tus hijos, tienes que ser una persona que conoce lo que es puro. Y por ende, por tanto, también tienes que ser una persona que tienes que conocer, discernir lo que te puede contaminar, porque tú quieres permanecer puro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, leemos que Moisés le habla al pueblo para que Dios no se vaya del pueblo. Y Moisés dice así: estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Al acostarte, al levantarte, estando en tu casa, en el camino, lo pondrás como señal en tus manos, entre tus ojos, y también las escribirás en los postes de tu puerta y en las mismas puertas. Pero, ¿por qué es eso? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios le recomienda eso al pueblo? Porque se dan cuenta que siempre la palabra de Dios tiene que estar en todo lado. Y la palabra de Dios es santa, Dios es santo. Dios no puede habitar con el pecado. Y donde esté su palabra, donde esté su presencia, no puede estar el mal. Dios no habita con el pecado. Dios tiene misericordia con el que se arrepiente. Y una persona, un discípulo de Cristo, tiene que vivir en pureza. No puede vivir con un pie en el mundo y un pie en el Señor, ¿no? Un rato estoy aquí y un rato estoy allá. No. El discípulo de Cristo, la madre que es discípula del Señor, tiene que buscar siempre la pureza de Dios. Tiene que buscar siempre el estar purificándose, purificando sus pensamientos, la forma de hablar, la forma de conducirse. Porque cada vez que alguien que se va purificando, parece mentira, pero viene la paz dentro de uno. Alguien que está puro tiene paz. Alguien que anda en pecado, alguien que anda en el mundo, tiene turbación, tiene confusión. Pero alguien que se va purificando, que se va alineando con el Señor, va a hallar paz. ¿Y qué importante es la paz? Qué importante es la paz en el hogar, qué importante es la paz que los hijos se encuentren en casa. Bueno, una mamá que quiere llevar paz a su casa, a su hogar,
paz en las relaciones, esa mujer tiene que cuidar de su pureza. Tiene que cuidar cómo habla, cómo se conduce, cómo se viste. Alguien que quiere ser puro no anda escuchando chismes, no anda hablando en doble sentido, no, sino que se va a purificar todo su ser, lo que escucha, lo que habla, lo que ve. El puro influencia donde está. Entonces, estas 5 cosas que hemos visto, estas 5 cosas van a influenciar tu casa, van a influenciar la familia. Y tu hogar va a ser un hogar como el que Dios ha diseñado en tu casa, donde esté la alegría, donde esté la paz, donde esté la presencia de Dios, porque ahí va a ser bienvenida la presencia de Dios, en un hogar, en una familia, en unos padres que tienen estas características. ¿Amén? Amén. Entonces, mamá, gracias porque estos rasgos están en ti, porque estos rasgos están formando a tus hijos. Tú que eres una madre que tiene a Jesús como el Señor de su vida, qué bueno que estos rasgos aparezcan en tu vida. Amén. Oramos.